El ministro de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, Mauricio Liscano, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca que Colombia se convierta en un productor de tecnología, en especial de inteligencia artificial, y deje de ser un consumidor. Sin datos no hay inteligencia artificial, sin datos no hay desarrollo tecnológico, sin datos no hay potencia digital. Entonces hoy presentamos un proyecto de ley para desarrollar que todas las entidades públicas tengan que producir datos. Datos maestros, datos de referencia, datos geoespaciales y otro tipo de datos que se necesitan para la toma de decisiones públicas, para la inteligencia artificial y para que sea un gobierno abierto de datos abiertos. Explicó que la información se utilizará para decisiones de política pública y para construir inteligencia artificial, pues actualmente los algoritmos con que se trabaja esta tecnología son de Estados Unidos o de Europa y no representan a Colombia. También lo que busca es desarrollar dos tipos de datos que son claves: los datos anónimos y los datos pseudoanónimos, es decir, los datos que no tienen nombre y apellido. Y eso nos va a permitir no solo desarrollar a Colombia como un país, una potencia digital, tener más datos abiertos, sino algo muy importante que necesita el gobierno colombiano, que es la interoperabilidad. Es decir, que los datos sean comparables, los datos puedan ser usados en diferentes entidades del Estado, etcétera. Además, hizo énfasis en que la iniciativa que se radicó es respetuosa del habeas data, es decir, no toca los datos personales de los ciudadanos. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con la habeas data, ni tiene nada que ver con los datos personales. Nosotros aquí lo que estamos trabajando son los datos maestros, que técnicamente son datos anónimos y pseudoanónimos. Para un ejemplo, digamos, nosotros no, si queremos ver datos, por ejemplo, de la agencia vial o de la agencia de atención vial, los datos que nosotros vamos a empezar a producir es cuántos accidentes hay al año, por qué se producen estos accidentes, pero no vamos al del gobierno preguntar si Juan, Pedro, José o María fue el que se accidentó. Estos temas de habeas data no se tocan en esta ley. De hecho, el segundo artículo de la ley dice muy claramente: la presente ley no regula los derechos contenidos en la ley 581 del 2002, en la ley capítulo 5 de la ley 23 sexto, que son toda la ley de datos personales. Informó que espera que el proyecto tenga una primera discusión en este periodo legislativo para que pueda seguir su proceso en el siguiente semestre. Una vez que la iniciativa surta trámite en el Congreso y sea sancionada por el presidente, aplicaría a las entidades que conforman la administración pública, así como a los particulares que cumplan funciones administrativas y que además administran recursos del Estado.